Lo que hicieron fue decirme, necesitábamos hablar con usted, y luego me tiraban al suelo. ¿Lo llaman por su nombre? ¿Ellos saben sí, quién claro. es usted? Finalmente ellos lo conocen perfectamente a uno. Conocen más que ni siquiera los mismos amigos de la vida de uno. Y finalmente me tiran al suelo, me colocan un pie en esta parte y comienzan a insultarme y comenzaron a decir que yo era auxiliar del ejército, y de hecho sacaron un papel ahí donde había un cuadro y donde supuestamente estaba mi nombre. Yo pensé que me iban a matar y obviamente yo sentí miedo y entonces sentí que desaseguraron el arma y yo dije, pues bueno, estoy muerto. Dijeron que no, que simplemente que ellos tenía que irme, y yo no me podía ir esa tarde porque en ese entonces había una zona que era la Caquetá, después de las 6 no podía transitar ningún carro entre los municipios porque todos esos carros eran pues baleados. Pero amenazaron también con hacerle daño a su familia. Claro, entonces lo que primero me advirtieron, y ha sido una complicación para mí en este momento, es que yo no tenía que decirle a nadie que me habían amenazado. Era como la tortura, era hacerme perder todo lo que yo he ganado con mi esfuerzo, y tenía que irme sin decir nada, ni siquiera al rector. Y aproveché unas vacaciones que tenía pendientes y simplemente le dije al rector, después le llamé diciéndole que yo iba a tomar las vacaciones porque tenía un problema de salud con mi papá. Fue una mentira y me vine hacia Florencia. Y estando en Florencia ya me volvieron a amenazar, que fue lo que me sacó ya del departamento del Caquetá. Allí me colocaron, estaba en la zona rosa, como a las 11 de la noche, y lo único que hicieron fue abrazarme como si estuvieran borrachos. Me sacaron y luego en una esquina me colocaron un arma a la altura del estómago y me dijeron que tenía que disimular, obviamente, como si estuviéramos borrachos. Me dijeron que yo no tenía por qué estar ahí, que me tenía que perder, y fue lo que me hizo venirme hacia Bogotá. En ese tiempo, ¿cómo eran sus noches? ¿Usted en qué pensaba realmente, tratando como de mirar la vida y decir, ¿en dónde fallé? ¿En qué fallé? Porque ellos dicen que yo soy colaborador del ejército, si su labor simplemente estaba destinada a enseñar y a entretener a través de la radio. Finalmente hay un problema en el Caquetá, y es porque cuando yo estuve en Santa Elena, que es una zona muy guerrillera, es muy cerca del departamento, instalaron una base militar en el colegio. Y entonces el colegio estaba siempre ahí interactuando, los soldados estaban junto con nosotros, necesitábamos a veces ellos que les facilitáramos la oficina para hacer sus informes y todo ese cuento. Y era normal que ellos me pidieran un favor y yo lo hiciera. Segundo, mi papá era el comisario citador de la vereda. Eso nos hacía también como si nosotros fuéramos parte del Estado. Y la gente también, yo pienso que a veces la misma comunidad se encarga de estigmatizarlo a uno. A veces la gente cree que uno es el que está ahí el lambón, y a veces la gente también se encarga de que esas cosas pasen. Digamos que en cierta manera ellos se fundamentaron sobre algo cierto. Yo no le podía decir al ejército que no. De hecho, ellos alguna vez llegaron al colegio en Santa Elena, cerca de Florencia, y me pidieron comida. Yo tampoco les podía decir a la guerrilla que no. Yo era el coordinador de internos, teníamos un internado con 100, 150 internos, y yo no le podía decir, me pidieron comida, y yo tenía que darles la comida. Me pidieron plata en esa ocasión porque nosotros manejábamos un presupuesto como de 50 millones para mantenimiento del internado, y era un aporte, un convenio con la alcaldía, y querían que nosotros le diéramos el 20% sobre lo que nosotros teníamos. Yo no podía hacer eso porque finalmente a mí me tocaba pagar, ¿ya? Todas esas cosas, pues obviamente que llevaban a que nosotros nos convirtiéramos como en un enemigo para ellos. De hecho, el colegio cuando se cerró, se suponía que era que nosotros no queríamos sacar el ejército, y lo que dice Franklin en ese tema es porque yo me convertí en una figura principal en el colegio. Entonces lo que yo decía era como lo que finalmente se hacía. Y eso pasó así, finalmente me convertí yo como en el malo del paseo sin querer. Sin querer. ¿Cómo justifica la salida del Caquetá frente a su familia, frente a en ese momento ya no era su esposa, su ex esposa, su hijo?